El tema que voy a hablar se llama Aviva el don que hay en ti. La palabra del Señor la leemos en la comunión del Padre, en la comunión del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. El pueblo que está gozoso en la presencia de Dios dice amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el versículo 14 dice: no descuides, todos juntos, diga conmigo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del ministerio. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dale un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien. Esta es una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven que había sido llamado al ministerio. Era un evangelista, pues Dios lo había escogido, lo había llamado, y Pablo descubrió en él un potencial, un llamado, un ministerio que iba a causar un gran impacto en la vida de muchas personas de su tiempo. La palabra de Dios nos dice que Timoteo era muy joven. ¿Quién fue el joven Timoteo? Hechos capítulo 16 nos narra que Timoteo, Hechos capítulo 16, en el versículo 1 y 2, nos dice la palabra de Dios, en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, nos dice que Timoteo fue llamado por Pablo y por Silas para acompañarlo en su peregrinaje. Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. La Escritura dice que Pablo había llamado a Timoteo para que los acompañara en el evangelismo, en la predicación. Y es impresionante porque cuando yo voy a estudiar el nombre de Timoteo, que proviene de un nombre griego, dice en la Escritura que el nombre de Timoteo significa, he estado estudiando, quien siente amor por Dios o adoración a Dios, a su nombre. Es impresionante porque el nombre te marca, de cierta forma, de cierta manera te marca. Y Timoteo había sido marcado por su nombre, porque tenía ese sentir de amar a Dios, ese deseo de adorar a Dios. La palabra del Señor nos dice que Pablo instruye a Timoteo. Pablo enseña a Timoteo en las Escrituras. Y es impresionante porque Timoteo tenía a un mentor, Timoteo tenía un líder, Timoteo tenía a quien pudiera guiarlo en su camino con el Señor. La Biblia dice que Pablo fue enseñado a los pies de Gamaliel, según el libro de Hechos. Hechos capítulo 22, en el versículo 3, nos enseña la Escritura que Pablo había sido enseñado por Gamaliel, un doctor de la ley, un maestro. Hechos capítulo 22, versículo 3 nos dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Presta atención en esto, hermano. La Escritura habla de que Dios ha puesto hombres conforme a su corazón en el ministerio. Entre ellos están los pastores, están los evangelistas, los maestros, los profetas y los apóstoles. Ese es el fundamento de la iglesia, que Cristo nos habla a través de Pablo en el libro de Efesios capítulo 4. Nos dice la palabra de Dios
que para que la iglesia pueda ser perfeccionada necesita un mentor, necesita un líder, necesita un pastor, pero un pastor no puesto por los hombres, sino un pastor puesto y llamado por Dios. Es diferente cuando el hombre te llama, muy distinto del llamado de Dios, porque el llamado de Dios es algo que te marca toda tu vida. Y de cierta forma, Pablo, todos conocemos la historia de Pablo, fue marcado por la presencia de Jesús. La Biblia nos enseña que él era religioso, estaba bajo la secta farisea y tenía cierto celo por las cosas de Dios. Nos dice la palabra que Pablo había sido enseñado por Gamaliel. Quiere decir que Pablo era poderoso en las escrituras, a su nombre. Pablo tenía conocimiento, tenía sabiduría, tenía letra. Pablo tenía toda esa intelectualidad, toda esa sabiduría, todo el conocimiento que tenía Pablo. Dios lo usa ¿para qué? Para que Pablo pudiera llegar a los gentiles, para que Pablo pudiera llegar a aquellos que no son judíos. Y eso nos habla de que los gentiles somos nosotros, los que no merecíamos salvación, los que no merecíamos misericordia. Y la palabra del Señor nos enseña que Pablo recibió instrucción. Diga conmigo, recibió instrucción. Pablo había sido enseñado por un mentor. Es importante que tú dejes que la presencia del Espíritu Santo te mentorea a través de tu pastor, a través de tu pastora, porque ellos son puestos por Dios, no por los hombres. Amén. Timoteo tenía un mentor, tenía un líder, tenía a un padre, porque el pastor también es muchas veces como un padre. El pastor se duele con sus ovejas cuando sus ovejas sufren, cuando sus ovejas lloran, cuando sus ovejas les está yendo mal en la vida. El pastor siente mucho dolor por sus ovejas cuando sufren, porque es un llamado que Dios le dio al hombre para que el hombre pueda, a través de su llamado, pueda darles el conocimiento según la voluntad de Dios. Y la Escritura dice que Gamaliel enseñó a Pablo. ¿Quién era Gamaliel? Un maestro de la ley. Pablo también fue un maestro para Timoteo, fue un mentor. Y la Escritura dice que Pablo había tomado a Timoteo como un hijo espiritual, a su nombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, mira lo que nos enseña Primera de Corintios, capítulo 4, en el versículo 17. Pablo habla de Timoteo y da testimonio de Timoteo, es decir, habla bien de Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era un joven que se dejaba enseñar por el Señor. Y es importante que los jóvenes sepan de que Dios tiene un llamado con ellos en este tiempo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos creen que Dios puede levantar a los jóvenes en este último tiempo? ¿Cuántos creen que el Señor puede bautizar a los jóvenes con su santa presencia, con su santo espíritu, llenándolos de poder, para que así de esta forma y de esta manera ellos alcancen a muchos otros jóvenes que están en el mundo? Yo creo que el Señor está llamando a muchos jóvenes, a muchas señoritas. La Escritura dice en el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 17, que en los postreros días el Espíritu del Señor se derramaría sobre los jóvenes, sobre los ancianos y sobre los siervos y sus siervas también se derramaría, dice la palabra de Dios. Y ellos, muchos de ellos verán visiones, soñarán sueños y profetizarán. ¿Cuándo lo creen? Este es el tiempo donde la iglesia está viviendo un tiempo totalmente poderoso, digo yo, porque en este tiempo lo que el Señor quiere es que cada uno nos levantemos en fe, nos levantemos creyendo, nos levantemos confiando de que Él desea usar cada una de nuestras manos. Y la palabra de Dios dice que Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 17, Pablo dice y habla acerca de Timoteo: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias.
El evangelista tiene la función de llevar a Cristo a los corazones de los perdidos. Precisamente Timoteo era un evangelista y recorría ciertas iglesias llevando el nombre de Jesús en alto, trayendo a las personas que no tenían el conocimiento de Cristo a Él, para que puedan ser libres del tiempo que vivían ellos. Pues Timoteo estuvo en uno de los tiempos muy difíciles, cuando la iglesia recién se estaba levantando. La Biblia dice que sucedieron muchas cosas en los tiempos de Timoteo. Pablo precisamente le enseña muchas cosas interesantes a Timoteo, pues le dice que debería enseñar acerca del matrimonio, pues en los tiempos de Timoteo el hijo quería estar con la madre y los padres querían estar con las hijas. Era terrible lo que se vivía en los tiempos de Timoteo y en los tiempos de los apóstoles, hermanos. Timoteo había sido levantado en una época demasiado, podríamos decirle, en una época demasiado terrible. ¿Por qué? Porque Pablo le instruye en la primera y en la segunda carta a lidiar con las falsas enseñanzas, con las falsas doctrinas que habían en esa época. Era impresionante la forma como se levantaban falsos maestros, falsos hombres de Dios, falsos hermanos, a contradecir lo que Pablo enseñaba. Por eso que era importante que Timoteo recibiera todas estas enseñanzas para que el pueblo no se desviara y no se apartara del Señor. Timoteo fue levantado en una época donde había mucha herejía, había mucha apostasía, y es uno de los tiempos donde nosotros también estamos viviendo, iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la apostasía va en aumento, tiempos donde la herejía se metió dentro de las congregaciones y de las iglesias. Hablaba del pastor Cano, decía acerca de lo que había en la iglesia en este último tiempo, y es que algunos pastores se vestían de Superman, el otro de Batman, el otro de Chapulín Colorado. En fin, hermano, eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. Lo que quiero decirte en esta hora es que así como había un Pablo instruyendo a Timoteo, así también Dios ha puesto un hombre en tu vida para instruirte, para llevarte al conocimiento de Cristo y para que tú prediques su palabra sin titubear, sin dudar de lo que Él te ha mandado hacer. Dios te ha llamado a predicar su palabra. Dios te ha llamado a que tú exhortes, a que tú reprendas, a que tú des palabra de aliento, de vida a aquellas personas que están en tinieblas. Dios nos ha llamado y es necesario que tú creas a ese llamado que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios sin duda alguna quiere usar tu boca, Dios quiere usar tus labios, Dios quiere profetizar a través de ti, pero es necesario que entiendas que antes de ser llevado al campo misionero, antes de predicar la palabra, primero necesitas ser enseñado, necesitas ser instruido, porque tú no puedes ir a las personas sin conocimiento. Tú tienes que ir con el conocimiento de la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Dios. Pablo le estaba enseñando acerca de las cosas del matrimonio, cómo deberían ser, porque lo que se vivía en ese tiempo era horrible. Cosas que yo ni siquiera quisiera mencionarlas, pero eso está en la carta, de la segunda carta de Timoteo, y en la primera carta también. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo a que debe seguir según la voluntad de Dios, que debe de seguir enseñando su palabra sin desviarse de lo que ha aprendido de Pablo, porque lo que aprendió Pablo lo aprendió de Cristo. Pero lo más impresionante es que a Pablo no se le reveló o no se le manifestó el Cristo en la carne, sino el Cristo resucitado. A su nombre. Pablo, todo lo que recibió el apóstol Pablo fue por revelación. Muchas veces Dios le mostraba todas las cosas, le enseñaba todas las cosas a Pablo, porque el apóstol Pablo era un hombre de oración, era un hombre que amaba la presencia de Dios,
era un hombre que vigilaba, era un hombre que ayunaba, era un hombre que estaba dispuesto a ir a la muerte por causa de Cristo. Y todo ese ejemplo que tenía el apóstol Pablo para dárselo a Timoteo, Timoteo fue un hombre que absorbió todo ese ejemplo y recibió el consejo de Pablo. Y la Biblia dice que Pablo se atreve a decir en uno de los textos bíblicos: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Imagínense el calibre o el nivel espiritual en el que el apóstol Pablo estaba, como para decir con certeza, con convicción, de que sean imitadores de él, así como él lo es de Cristo. En todos los apóstoles, en todas las cartas y en los evangelios, usted solamente se puede dar cuenta de una sola cosa, y es que el único apóstol de todos los apóstoles que se atrevió a decir esas palabras fue el apóstol Pablo. Quiere decir que Timoteo tenía un gran mentor, un gran líder, un gran pastor, un padre espiritual. Y precisamente Pablo había tomado a Timoteo como un hijo espiritual. Por eso es importante que aprecies a tus pastores, valores a tus pastores, honres a tus pastores, obedezcas a tus pastores, porque a través de ellos tú eres bendecido. El conocimiento, la gracia que ellos tienen, se los dio Dios para que tú puedas ser guiado y encaminado al Señor Jesucristo. A su nombre, a su nombre. Alguien alabe al Señor. Gloria a Dios. Pablo le habló acerca del matrimonio. Pablo le habló acerca de cómo venir a Dios con acción de gracia. Pablo le enseñó a Timoteo a lidiar con las falsas enseñanzas de esa época y de las que pronto vendrían, es decir, la apostasía. Pablo le enseña no solamente estas cosas a Timoteo, sino que le habla acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Ay, Dios mío. Y eso usted lo puede ver en la primera carta y en la segunda carta, a su nombre. Y es impresionante porque lo que recibe Timoteo para esa época se está viendo en este tiempo también. ¿Es amén o no es amén? Se está viendo, se está viviendo. Podemos ver cómo son los hombres en este último tiempo: ávaros, arrogantes, soberbios, altivos, pendencieros. Podemos ver todo el cumplimiento de la palabra. Y eso es lo que me impacta más en la vida del apóstol Pablo, porque Pablo recibe todas estas cosas por revelación. Todo esto se lo reveló el Espíritu Santo. Hay personas que hablan y que dicen: no, la Biblia lo habla solamente, lo escribieron los hombres. No, la Biblia sí habla de que lo escribieron los hombres, pero no eran cualquier hombre. A su nombre. No eran cualquier hombre, eran hombres sobrenaturales, eran hombres espirituales, eran hombres que se trancaban con Dios, que estaban orando desde la madrugada hasta el mediodía. Eran hombres que intensificaban, que amaban la presencia de Dios. No eran cualquier hombre. Pedro no era cualquier hombre. Juan tampoco no era cualquier hombre. La Biblia dice que después de que el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, ellos no volvieron a ser los mismos. Estaban dispuestos a ir a la muerte por causa de Cristo. Pero cuando vemos, antes de que estas cosas sucedan, dice la Escritura que los discípulos huyeron cuando apresaron a Cristo. Tenían temor porque pensaban que iban a correr la misma suerte que Cristo. Y Pedro incluso en una oportunidad le supo decir a Jesús en la última cena: te seguiré donde quiera que vayas, estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a la misma muerte por causa de ti. Pero sin embargo Jesús, que le dijo: Simón, en verdad te digo que el gallo cantará y que habrás llegado 3 veces. Podemos ver un cambio radical, un cambio demasiado impactante. Eso sucede cuando viene el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, hermano, hermana. No volvemos a hacer lo mismo. Si antes teníamos temor, ahora ya no tenemos temor, porque ya no somos esclavos del temor. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de un Padre que está en los cielos, que nos ama, que guarda nuestra vida, que guarda nuestra salida con nuestra entrada. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios. Tenemos identidad en Cristo Jesús. Y la palabra del Señor nos enseña que no solamente
Pablo le enseña estas cosas, sino que le habla de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Le exhorta y le enseña también, le habla acerca de que debe de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y que también debe de presentarse delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Todas estas cosas, hermanos y hermanas, ay Dios mío, todas estas cosas le enseñó Pablo a Timoteo por el Espíritu Santo, para que Timoteo no desfalleciera en su fe, para que no flaqueara, pues era un muchacho, era un joven. Cuando usted ve a un joven de su iglesia y usted le ve caer en ciertas tentaciones, por favor no lo critique, no lo juzgue, no lo señale, no lo condene, levántelo. Dele palabra de aliento, dele palabra de vida, dele palabra de esperanza, porque los jóvenes en este último tiempo se van a levantar con el poder del Espíritu Santo. Que levanten los jóvenes, porque ellos son la nueva generación, ellos son los que vienen. Ellos necesitan desarrollarse en el ministerio. Muchas son las caídas. Por eso la Escritura dice en el libro de Isaías: los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque el Señor es el que levanta, es el que da fuerzas al cansado y le multiplica al que no tiene ninguna. Si uno como joven se cansa, ¿qué será de un adulto o de un anciano? También se cansan. Pero gloria a Dios, a través de Jesucristo, que tenemos la oración y el acceso totalmente abierto para poder acudir confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia, para hallar oportuno socorro cuando nosotros venimos a su presencia y decimos: Señor, ya no puedo más, Señor, aquí está mi vida, Señor, ya no doy más, te pido que renueves mi fuerza. Instantáneamente viene la fortaleza de Jehová sobre nosotros y somos mudados en otro hombre. Pablo también dice que aunque aún este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando día tras día. ¿Dónde nosotros nos renovamos? En la presencia de nuestro Dios. Por eso es importante que te renueves cada día en la presencia de Dios. Búscalo en la oración, búscalo en el estudio de la palabra, búscalo en el ayuno, y verás cómo Él te levanta, verás cómo Él te unge, verás cómo Él te llena de su presencia. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alguien alabe la gloria de Dios. Poderoso Dios. Después de todas estas enseñanzas, ¿sabe? Eso no me importa, eso no me impacta tanto. ¿Por qué? Porque después de todas estas enseñanzas, algo empezó a suceder en Timoteo. Ay, Dios mío. Y es aquí donde yo recién voy a entrar al tema. Yo solamente estoy hablando acerca de una introducción acerca de quién fue Timoteo. La Escritura dice que después de estas enseñanzas, en Timoteo empezó a pasar algo. Diga conmigo: pasó algo. Pasó algo en la vida de Timoteo. Y es que Timoteo se estaba descuidando. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Timoteo se estaba descuidando. Timoteo se estaba apagando su nombre. Después de ser enseñado por un hombre que tenía revelación, que tenía unción, que tenía poder de Dios, que operaba en la manifestación de la gloria y el poder de Dios, Timoteo se empezó a descuidar de su vida espiritual. Y eso es lo que nos sucede a casi la mayoría de nosotros. Porque personalmente también me ha pasado como joven. A veces desfallecemos, a veces flaqueamos, a veces las dificultades, los problemas de esta vida hacen que en nosotros se apague el deseo por servir a Dios. A veces los problemas que hay en la iglesia, como fuera de la iglesia, en la casa, hacen que nuestro espíritu se vaya apagando,
A su nombre. Y Timoteo empezó a experimentar una de estas cosas. La Escritura enseña en 1 Timoteo capítulo 4. Volvamos a Timoteo capítulo 4, en el versículo 14. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: no descuides el don que hay en ti. Ay, Dios mío. Timoteo, estás descuidando lo más preciado que Dios te ha dado. Timoteo, ya tú no eres el mismo. ¿Qué está pasando contigo? Timoteo, ya no estás predicando como predicabas antes. Ya no estás cantando, ya no estás alabando y adorando como alababas antes. A su nombre. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Quiere decir que Timoteo se estaba descuidando de su vida espiritual. Timoteo se estaba descuidando, se estaba desenfocando, estaba poniendo su mirada en las tormentas, en las dificultades, pues todo lo que se vivía en la iglesia en los tiempos de Timoteo era terrible, era abominable delante de los ojos de Dios. Habían padres que mataban a sus hijos e hijos que mataban a sus padres. Era terrible, hermano, lo que se estaba viviendo. Y Timoteo, al ver esta escena, se estaba apagando. Vio de cerca la apostasía, la herejía, las falsas doctrinas. El Timoteo empezó a ver todas estas cosas en los hombres, en los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos, los malos procederes. Y lo más asombroso, que estaban dentro de la iglesia, hermanos. Y era terrible lo que estaba viviendo en los tiempos de Timoteo. Y Timoteo se estaba descuidando, se estaba desalineando al propósito. Dile que está a tu lado: no te desalinees al propósito que Dios tiene contigo. ¿Cuánto le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Si ese aplauso fue para el Señor, es el fuerte. No descuides el don que hay en ti. Pablo estaba reconociendo que había en Timoteo un don especial. Había una capacidad especial, una habilidad especial que Dios había depositado en Timoteo. Y el evangelista generalmente opera en el don de sanidades. No solamente opera en el don de sanidades, sino el evangelista también opera en la predicación. Es decir, fluye en la predicación. Hay gracia sobre él, hay sabiduría sobre él. A su nombre. Y no solamente habían estos tipos de dones, sino que quizás en Timoteo se estaba apagando el amor por la pasión de Dios. La pasión por las almas se le estaba terminando a Timoteo. Ay, Dios mío. Se estaba apagando algo en Timoteo. Y es que, claro, había visto todas estas cosas. Falsos hermanos que se levantaban contra los apóstoles, hablando lo contrario, enseñando herejías, blasfemando en contra del Señor. Entonces Timoteo dijo: ¿para qué voy a seguir predicando entonces? Se estaba descuidando en ese sentido. Pero algo que yo he aprendido a lo largo que llevo en el ministerio, porque como evangelista yo llevo muchos años, desde el año 2015 hasta hoy, en el ministerio que Dios me dio como evangelista. Como pastor llevo exactamente 4 años pastoreando, y he visto que el corazón del hombre es perverso, que el corazón del hombre es malo, que el hombre que no tiene a Cristo en su corazón camina en pecado y en maldad, y todas sus obras son malas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso. Por eso la Escritura dice que el corazón es engañoso. ¿Quién conocerá nuestro corazón? Dios. Y Timoteo estaba viendo estas cosas en la iglesia, estaba viendo estas cosas en su época, algo que no es nada difícil de poder darnos cuenta en ese tiempo, porque lo mismo que se vivía en ese tiempo se está viviendo hoy. Como padres violan a sus hijas, madres dejan a sus hijos abandonados, podemos ver la frialdad en el corazón del hombre, y cada vez el hombre se vuelve más malo, más perverso.
Se está cumpliendo lo que dice Mateo capítulo 24, que en aquellos días el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y la maldad seguirá en aumento. Pero que eso no te robe la fe, que eso no te robe la pasión, que eso no te robe la entrega, tu devoción a Dios. Entre más maldad veas en el mundo, entre más maldad veas en tus hermanos, entre más maldad veas en tu familia, entre más maldad veas en la sociedad, entre más maldad veas en este mundo, reconoce lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que así como sobreabunda el pecado, así como sobreabunda la maldad, también sobreabundará la gracia de Cristo Jesús. Y esa gracia no se ha acabado, esa gracia no se ha terminado, esa gracia todavía sigue vigente. El amor de muchos se enfriará, el pecado aumenta, pero la gracia de Dios es más grande, que puede levantar a cualquier pecador, que puede sacar del fango, del foso, a cualquier persona que se sienta hundida, llena de inmundicia o de lascivia. El Señor puede hacer cosas grandes, pero es necesario que en este tiempo se levanten muchos Timoteos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Es necesario que en este tiempo la iglesia se despierte. Es necesario que en este tiempo la iglesia cuide el don que Dios le ha dado. Ay, Dios mío, hay pocos amenes aquí. Yo voy a terminar pronto ya. Es necesario que cuides, iglesia, pueblo del Señor, esa pasión, esa devoción por servir a tu Dios. Tú no sirves al hombre, tú no vienes a ver al hombre, tú vienes a ver al Señor, tú vienes a ver a Dios. Tu mirada no está puesta en los hombres, tu mirada debe estar puesta en el Señor. El problema de Timoteo era que Timoteo estaba mirando a los hombres y estaba viendo la desgracia y estaba viendo el pecado y la maldad de la gente. Timoteo se estaba desviando, se estaba desalineando, se estaba desenfocando. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque se enfocó en los hombres. Porque miró a los hombres y no miró al Señor. Ese es el problema, que cuando tú vienes a la iglesia y te enfocas en los errores de los hombres, en los pecados de los hombres, o si algo comete el hermano o la hermana, o cae de la gracia, o comete alguna falta, un pecado, tú dices, ya no voy a la iglesia porque en la iglesia hay muchos pecadores. Es verdad, somos pecadores, todos somos pecadores. Pero necesitamos cada día de la presencia de Dios para que ella nos vivifique por dentro. Porque todos nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Mas Cristo Jesús nos dio vida en la cruz de Calvario. Su sangre nos dio vida, su sangre nos limpió y nos lavó. Quiere decir que cada persona que peca, cada persona que comete un error, alguna falla, no lo condenes, no lo juzgues. Levántalo con espíritu de humildad y de mansedumbre, con espíritu de amor, para que esa persona pueda alabar a Dios y glorificar, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Timoteo se le estaba apagando el amor, se le estaba acabando el amor por Dios. Mire, si hay algo que se le acaba al hombre o a la mujer en su corazón, si se le acaba la pasión, el amor por Dios, se le acaba todo. Porque empiezas a ver las cosas como algo natural, algo normal. Por eso es importante que tú entiendas y comprendas que no debemos descuidar lo que Dios nos ha dado. Timoteo había descuidado la oración. Timoteo había descuidado la palabra. Timoteo se estaba descuidando en los ayunos. Timoteo ya no estaba vigilando como antes. ¿Por qué? Porque se estaba apagando la pasión por Dios. Se estaba apagando el deseo de servir a Dios con excelencia. Ya estoy terminando. Hay señales, yo quiero mencionar solamente 2 señales de que el don de Dios se está apagando en tu vida espiritual y en tu ministerio, si lo tienes.
En primer lugar es ver las cosas de Dios como algo rutinario. Señales de que el don de Dios, que la presencia de Dios se está apagando en tu corazón, en tu vida espiritual. Ya tú ves todo por rutina. Para ti la iglesia se convirtió en una monotonía, en algo rutinario, algo que siempre tienes que hacer. Los lunes, los martes, los jueves, los domingos tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto, aquello. Ya no estás sirviendo a Dios con esa entrega, con esa pasión. Eso es una de las señales de que el don de Dios se está apagando en tu interior. Y Timoteo se estaba descuidando. Y al descuidarse ya empezaba a ver todo como una costumbre. Sí, porque ya no lo veían como un privilegio de servir a Dios, de venir a la iglesia, de cantar y adorar a Dios con todo el corazón. Ahora todo era como una costumbre. Y ese es uno de los errores que tendemos a caer todos nosotros cuando empezamos a dejar que el fuego del Espíritu Santo se apague. Se apaga el Espíritu, se contrista el Espíritu Santo y se aparta de nosotros. Y entonces ya no sentimos su presencia como antes. Entonces ya no cantamos como antes, no alabamos como antes. ¿Por qué? Porque dejamos que la presencia de Dios en nosotros deje de ser una fuente de vida. Y ya no hay un fluir constante en nosotros, porque dejamos la oración, porque dejamos la presencia. Algo que yo he aprendido a lo largo de ese tiempo es amar la presencia, amar a Dios con todo el corazón y desear la presencia de Dios, porque los ángeles desean y anhelan la presencia de Dios y todo el tiempo están santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, glorificando a Dios. Es importante que tú no descuides la oración, porque a través de la oración tú tienes un encuentro personal con Dios cada día, en cada momento que dispone tu corazón a Él. Y Timoteo estaba descuidando la oración. Y una de las señales es precisamente ver las cosas de Dios como algo rutinario. Deseos por abrazar las cosas del mundo y retroceder y volverse al mundo. Timoteo se estaba dejando llevar por los comentarios y las críticas de las personas. Timoteo había visto muchas cosas en la iglesia. Y Pablo había sido notificado, a Pablo le anunciaron acerca de las cosas que se estaban viviendo en la iglesia. Y lo que me impresiona más es lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, en el versículo 12. Miren lo que nos dice la palabra. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. A Timoteo lo estaban despreciando, a Timoteo lo estaban criticando, lo estaban señalando, porque era un muchacho, porque estaba sirviendo al Señor en el ministerio. Y Timoteo, una de las razones puede ser de que Timoteo se estaba dejando llevar por los comentarios de los demás. Hay algo que tú tienes que entender, iglesia, y es que los comentarios y las críticas siempre van a estar presentes, dentro de la iglesia como fuera de ella. Habrá de esos hermanos y hermanas que todavía no ha sido formado Cristo en ellos, a su nombre, que van a criticar, que van a señalar, que de cierta forma van a decir: no lo hizo bien, lo hizo mal, no hizo las cosas como debería. Van a ver de esas personas, pero que las palabras, la crítica, la murmuración no te apague el espíritu, no te apague el deseo por servir a Dios. Que nada apague el don que Dios ha puesto en ti. Que nada apague lo que Dios ha depositado dentro de ti. La Escritura habla de un hombre que se llamaba Bartimeo y que era ciego, había perdido la vista. Y la palabra del Señor dice que Bartimeo había escuchado que Jesús pasaba por la ciudad y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero dice que la gente le reprendía, le decía: cállate, no molestes al maestro, que el Señor se va, está muy lejos. Pero Timoteo, clamando cada vez más
misericordia de mí. Clamaba y clamaba, pero había gente a su alrededor que le impedía de que él siguiera clamando a su nombre. Había gente a su alrededor que le estaba impidiendo a que se acerque a Cristo. Ese es el problema, que hay personas que no tienen deseo de acercarse a Dios, pero tampoco quieren que tú te acerques a Dios. Tampoco quieren que tú lo conozcas. Ese es el problema de gente que pone el enemigo. ¿Para qué? Para apagar el deseo por la presencia de Dios. Pero dice que la escritura que Bartimeo clamaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba hasta que el maestro le oyó. Aleluya. Por favor, no dejes de clamar. Por favor, no dejes de orar. No dejes de orar, no dejes de persistir en la oración. No dejes de tocar la puerta hasta que se te abre. No dejes de tocar la puerta, porque la puerta se abrirá. Dios abrirá la puerta. Ay, Dios mío. Dios bendecirá tu vida. Dios te dará bendición de la abundancia. Dios te dará de su Santo Espíritu. Pero no dejes de golpear, no dejes de tocar la puerta. Estoy terminando. Timoteo no era el mismo. Y la escritura dice en segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ya estamos prontos para empezar a deleitarnos, hermanos. Vamos a deleitarnos con este último texto de la palabra. Vamos a deleitar con un alimento ahorita. Él está esperando su pollo a la brasa, esperando broster, chao. Todo eso está preparado. Prepárese, hermano. Por fe estoy declarando las cosas. Dame un fuerte aplauso para el Señor. La segunda señal de que el don de Dios está apagando en ti, en tu vida espiritual o en tu ministerio, es que ya no eres el mismo. Estás cambiando. Y segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el don, aviva el fuego que ha sido depositado en tu interior. No dejes que se apague el deseo, las ganas por servir a Dios con esa excelencia, porque tenemos que servir a Dios. Decía el pastor Figalio: hay que servir a Dios con gozo y con alegría. Sí, pero también con excelencia, porque usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no le sirve a un Dios muerto, usted le sirve a un Dios vivo. Un servicio tiene que ser con excelencia. Cuando predique, predique con excelencia. Cuando cante, canta con excelencia. Cuando adores, adora con excelencia, porque tú le estás adorando al Dios de todos los dioses. Tú no estás adorando a cualquier Dios. Tienes que entender que el fuego no se puede apagar en ti. Y no te puedes descuidar, no puedes darte el lujo en no orar. Más aún en estos tiempos, más aún en las cosas que se están viviendo. La maldad seguirá en aumento, pero la gracia de Dios se va a manifestar en muchos corazones, en muchos jóvenes, en muchas familias, en muchos matrimonios también. Pero es importante que no dejes la oración, que no descuides la oración. Una de las principales causas es de que muchas veces dejamos de orar y dejamos de sentir a Dios, dejamos de sentir el fuego, la pasión. Se apaga la pasión, se apaga el deseo por Dios. Cuando se apaga el deseo y la pasión por Dios, se acaba todo, iglesia. Todo lo haces por rutina, por costumbre. Ya no lo haces por devoción, ya no lo haces con ese deseo de decir: es un privilegio servirle a mi Señor. Aún la persona que barre ya por costumbre. La persona que ordena las sillas en las iglesias la ordena por costumbre. El que está parado en la puerta siempre se para por costumbre. El que coordina por costumbre. ¿Por qué? Porque se apagó el fuego, porque se apagó la pasión. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: aviva el fuego, haz que arda ese fuego, esa pasión por Dios. ¿Cómo puedo ser yo que el fuego y la pasión de Dios por Dios arda en mi interior? Buscándolo de todo corazón,
las verdaderas, mire, hay algo que yo he aprendido, y es que queremos un avivamiento, queremos un despertar, queremos un derramamiento del Espíritu Santo, queremos ver manifestación gloriosa de Jesucristo en la tierra, pero no estamos dispuestos a pasar tiempo con Dios, no estamos dispuestos a buscar la presencia de Dios. Antes, cuando estábamos en las primeras obras, en el primer amor, buscábamos a Dios horas y horas. Pero ¿qué sucede después cuando nos descuidamos? Ya no oramos ni una hora.